Cuando se inició el gobierno de PPK en el Perú por el año 2016, se dio el caso de Carlos Moreno, consejero y asesor en temas de salud, quien fue chuponeado en Palacio de Gobierno y que en un audio se registra una de sus conversaciones hablando de un negociazo y de una mina de oro que estaría disponible para él y sus compinches. Literalmente las palabras fueron así: es el negociazo del siglo. Yo tengo la gente que lo haga, tengo los pacientes. Esta es nuestra mina. No saben la cantidad de plata que vamos a ganar. El negociazo es algo que en verdad lamentamos hasta las lágrimas. Es el negociazo de muchos de los políticos de turno, dado que acciones como la de Moreno no hacen más que degradar uno de los oficios antiguos más nobles del hombre, que es ser un político. El corregidor español Castillo de Bobadilla, el año 1597, define la política como el arte y el oficio del gobierno, y también como la mayor ciencia y el arte de todas las artes. Pero Moreno representa a todas las personas que entran a la política con una mala y perversa motivación, que buscan los altos cargos no por la vocación de servir, sino por la ambición de llenar sus bolsillos. Representa a los políticos que convierten el arte y el oficio de gobierno en el arte del negociazo o en la ciencia para explotar eficientemente la mina. 3 motivos para entrar en política. 3 buenos motivos. En la segunda mitad del siglo XX, los estudios acerca de los motivos para entrar en política planteaban por lo menos 3 razones. Número 1, por contar con cierta experiencia previa proveniente del entorno familiar. Número 2, por buscar consolidar redes sociales y buenas relaciones sociales. Y número 3, por pretender alcanzar cierto prestigio social. Aunque la literatura especializada estima que los motivos por los que las personas entran en política es básicamente por la ambición que se define por la Real Academia Española como la codicia de conseguir poder y riquezas. Aunque existen otros dos tipos de ambición, la positiva y la negativa. La positiva se explica en las razones en que además que se está asociado con el carisma, el respeto, el deseo de llevar múltiples responsabilidades y sobre todo el servir a la gente, ¿no? Con la ambición en buen sentido de la palabra. Lo que se cuestiona aquí en este capítulo es la ambición negativa, la que está relacionada con el hambre del poder y del enriquecimiento ilícito. Ser elegido o recibir un cargo político de confianza nos da un puesto, una red de relaciones sociales y popularidad que compensa la ambición de cualquier político, y estas cosas deben ser de por sí motivos más que suficientes para dejar de lado el negociazo o la oportunidad de robar. En el video anterior se dijo que el filósofo antiguo Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, profundiza en la dimensión moral de los políticos y resalta los valores fundamentales del buen político. Entre estos está la moderación, el equilibrio personal, la voluntad y la honestidad. Plutarco nos habla de Catón el joven, el senador romano, como el ejemplo cercano al político ideal, y sostiene que éste gozaba de altos niveles de popularidad debido a que básicamente luchaba contra la corrupción. Era generoso, buen orador, sencillo y noble. Sinceramente, excelentes atributos para un verdadero político. Cicerón, escritor y político romano del siglo II, consideraba que la administración pública es el oficio existente más noble que un hombre puede aspirar, pero que debía de ser regido por principios como la justicia, el decoro, la modestia y la constancia. 4 columnas vertebrales en el pensamiento político de Cicerón, cualidades requeridas para el gobernante ideal. En los siglos XV y XVI, Maquiavelo, considerado el padre de la ciencia política moderna, destaca igualmente las cualidades requeridas del gobernante ideal. En su obra Espejos de Príncipes da a conocer algunos tratados de educación para los futuros reyes medievales, en los cuales distingue 3 cuestiones fundamentales a poseer por todo político. Número 1, la fortuna. Virtud significa fuerza y vigor como un prerequisito del carácter de un líder político. El necessità, que es el factor de acciones determinantes situados fuera de su alcance. Y más tarde, en su siguiente obra, El Príncipe, él aconseja, o mejor dicho, mal aconseja, que el político debe mantenerse en el poder a cualquier costo.
a lo que los pensadores humanistas Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam no tardarían en aclararle que el príncipe o gobernante debería tener como características principales ser un hombre virtuoso, humilde y tener temor de Dios. Erasmo creía que la razón es lo que debía de distinguir al buen político, porque de ella es que emanan la sabiduría, la integridad y la vigilancia. Estas cualidades de sabiduría, integridad y vigilancia debían ir acompañadas de otras como la retórica, la diplomacia, las leyes, el aprendizaje y la agudeza. El texto sagrado de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 20, describe lo que debía ser el carácter de un gobernante. Debe amar a su pueblo, debe tener vocación de servicio, debe ser fiel y no debe enriquecerse con el dinero del pueblo. Y sobre todo, debe tener temor de Dios y ser humilde. Mis bendiciones.